Buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros recibirlo al último encuentro interactivo de resolución de casos clínicos en errores congénitos del metabolismo de este año. En este quinto y último encuentro, el tema es fenilcetonuria. Antes de comenzar, queremos agradecer a la doctora Ana Chiesa, a la doctora Rosa Nacán y a la licenciada María Gabriela Valle, quienes serán las coordinadoras y presentadoras de la actividad. También agradecemos al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, a la Fundación de Endocrinología Infantil y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Vamos a iniciar esta actividad dándole la bienvenida a las oradoras. La doctora Ana Chiesa es médica pediatra y endocrinóloga del Centro de Investigaciones Endocrinológicas, doctor César Vergada, CONICET FEI, y del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, directora del programa de pesquisa neonatal de la Fundación de Endocrinología Infantil. La doctora Rosa Nacán es médica especialista en pediatría de la UBA, especialista de endocrinología infantil de la UBA, certificada por la Sociedad Argentina de Pediatría. La doctora Nacán se desempeña en la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y en la Fundación de Endocrinología Infantil. La licenciada María Gabriela Valle es licenciada en nutrición de la UBA y de la Universidad de Córdoba, especializada en Argentina y en el exterior. Se desempeña en la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y colabora con el Servicio de Errores Congénitos del Metabolismo del mismo hospital. También se desempeña en la Fundación de Endocrinología Infantil, especialmente en la atención de pacientes con fenilcetonuria y galactosemia. Con la presentación de estas tres excelentes profesionales, damos inicio a la actividad. Bueno, buenas tardes. Quería darle las gracias a BeLife por la invitación y por la oportunidad de participar en este encuentro. Junto a nuestro equipo, hablo también en nombre de todo nuestro equipo de la Fundación de Endocrinología Infantil. Hoy tenemos el placer de poder hablar, bueno, yo, la doctora Rosa Nacán, la doctora Ana Chiesa y la licenciada María Gabriela Valle. En este encuentro lo que vamos a hacer es hablar un poco de fenilcetonuria, que es una de las enfermedades metabólicas más frecuentes, y la idea de este encuentro es que sea una cosa bastante interactiva, ¿sí? Vamos a iniciar contándoles sobre un caso clínico de pacientes que seguimos durante mucho tiempo y cuáles fueron las conductas que fuimos tomando. Hay preguntas que vamos a hacer de que no son preguntas de tipo evaluatoria, sino que la idea es plantear una pregunta enfrentándolos, como nos enfrentamos nosotros, a determinados aspectos, y entre todos tratar de ver cuál sería la mejor opción para nuestros pacientes, y sobre eso luego repasar un poquito en la parte teórica de lo que hicimos nosotros y de lo que está descrito que es correcto hacer. Bueno, como todos sabemos, y solamente a modo introductorio, que ya les dije, no es la idea de que esto sea una clase teórica, pero hay distintos aspectos que necesitamos obviamente definir. Cuando hablamos de hiperfenilalanemia, sabemos que es un desorden que está caracterizado por presentar concentraciones elevadas de fenilalanina en sangre en forma persistente. En relación esto con el valor que uno toma como normal para la población general. Acá hay que destacar un pequeño detalle que esto, al ser un valor, va a ser muy dependiente del método que uno utilice para determinar la fenilalanina, que puede ir variando un poquito más, un poquito en menos, de acuerdo, digamos, a la metodología utilizada. En nuestro caso, que usamos un método fluorométrico, inmunofluorométrico, lo normal sería menor a 2 miligramos por decilitro. Como les dije previamente, la fenilcetonuria es el error congénito del metabolismo de las proteínas más frecuentes, y el diagnóstico tardío, que es lo que uno intenta evitar, produce retardo mental. Es causada por mutaciones en el gen de la fenilalanina hidroxilasa, con más de 1100 mutaciones descritas hasta el momento. Igualmente, esto a medida que se va estudiando más, como ustedes ven en la página de BioPKU, que hay datos muy importantes, esto cambia de momento a momento. En Argentina, de acuerdo a nuestros resultados de pesquisa neonatal, aproximadamente 1 en 15.000 recién nacidos está afectado
de alguna de las formas clínicas de la enfermedad. Perdón, que tengo que ver un poquito. Ahí estamos. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, a grandes rasgos, nosotros lo que sabemos es de que la fenilalanina es hidroxilada por la acción de la fenilalanina hidroxilasa, la enzima en cuestión, para producir finalmente tirosina. La tirosina es un precursor importante de neurotransmisores y justamente esto es lo importante para evitar el retardo mental. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una deficiencia en la fenilalanina hidroxilasa? Esto es un bloqueo. Entonces, como en todo bloqueo, lo que voy a tener es un aumento de fenilalanina, ¿sí?, con sus efectos tóxicos posteriores, y una disminución de la tirosina, que también hablamos que es importante a nivel de los neurotransmisores. A su vez, este proceso necesita un cofactor, que es la tetrahidrobiopterina o BH4, como pueden ver acá, y además la reacción necesita, además de BH4, oxígeno molecular y hierro. Este BH4 lo que produce es favorecer esta reacción y una vez que está oxidado hay un sistema de reciclaje, ¿sí?, para que esto sea eficiente en la utilización. Bien, ¿qué pasa a nivel del sistema nervioso central? Básicamente, el efecto es, por un lado, tener niveles elevados de fenilalanina y por otro lado, que haya una disminución de aminoácidos neutros. ¿Qué pasa a nivel de la barrera hematoencefálica? Cada vez se conoce más acerca de un transportador, que es el LAT1, que tiene la característica de que puede ejercer un efecto competitivo la fenilalanina con otros aminoácidos neutros. Entonces, cuando yo tengo un exceso de fenilalanina, hay una competición y por lo tanto ingresa más fenilalanina, teniendo una fenilalanina alta a nivel del sistema nervioso central, con el efecto tóxico que tiene y una disminución de los aminoácidos neutros, dentro de ello la tirosina y el triptófano, que son muy importantes para la síntesis de proteínas, de mielina, de neurotransmisores, y finalmente este efecto, junto a un aumento del estrés oxidativo y de muchos otros factores que aún no se conocen, llevan a un deterioro de la función neuropsicológica. Esta es la enzima. Sabemos que se trata su defecto de un defecto autosómico recesivo. La enzima es un tetrámero, tiene un dominio regulador que es estimulado por los niveles de fenilalanina, y en general en este dominio las mutaciones son más leves y, como vamos a ver, pueden responder a biopterina. El dominio catalítico es el centro activo de la enzima, donde está el átomo de hierro y los sitios de unión al sustrato y al cofactor. Y lo que producen las mutaciones es un cambio en la conformación. Finalmente, el dominio de oligomerización posibilita el ensamble a dímero y luego a tetrámero, y esto aumenta la actividad. Esta estabilización, la formación de esta configuración, es favorecida por la presencia de BH4. Por lo tanto, cuando hay una mutación a este nivel, se ve afectada la estabilidad del complejo. El 80% de las mutaciones en la enzima son puntuales y la mitad de ellas missense. La mayoría de los pacientes, en un 80-85%, son heterocigotas compuestos, es decir, que tienen dos mutaciones diferentes en cada alelo. La alteración estructural de esta proteína la hace, por un lado, menos afín a lo que es el sustrato y por otro lado, tiene menor estabilidad y esto la hace más fácilmente degradada. Con respecto a la severidad de la mutación, es lo que va a determinar la actividad enzimática residual. Y el fenotipo del paciente es la expresión clínica, severa, leve o moderada, va a ser determinada por esa actividad enzimática residual, que es determinada por la mutación más benigna, que nos va a decir cuánta actividad residual existe.
No siempre hay una relación entre la afectación genética y el fenotipo, que es lo que vemos, porque esto no solamente se trata de una mutación, sino que se trata de muchos otros factores, por lo tanto, es algo multifactorial. Sí, el genotipo nos puede ya condicionar y aportar mucha información de la posibilidad del tratamiento con BH4. Muy bien. Les presento a nuestros pacientes. Para hacerlo más complejo, nuestros pacientes son PKU gemelares, monocoriales monovitelinos. Nacieron en la ciudad de Charata, en Chaco, porque obviamente los pacientes son de lejos y posiblemente debutan un fin de semana, como sucede en la práctica. Actualmente tienen 16 años y 6 meses. Fueron pacientes que llegaron a término y con buen peso, como pueden ver, para hacer un embarazo gemelar muy bien, ¿sí? La pesquisa neonatal se realizó a los 3 días de vida. Vemos en el familigrama a la derecha ambos padres sanos y un hermano mayor de 7 años también sano. La pesquisa inicial de estos pacientes, como pueden ver los valores, fueron, los pacientes los vamos a definir como JM y JP, de acuerdo a las iniciales de los nombres, y fue de 23 y 33 miligramos por decilitro. Muy bien. Ahora, con esta información, ¿qué conducta tomarían en estos pacientes en base a ese nivel de resultado de fenilalanina? Vemos que en las opciones, las voy leyendo, la opción podría ser la primera, en la que desestimamos esos resultados, ya que como es una autosómica recesiva, una enfermedad, es muy poco probable que ambos gemelos, de la casualidad que la tengan. Con esos valores iniciales derivaríamos a la brevedad a un especialista para que esto se pueda confirmar y eventualmente indicar un tratamiento. O tomaría una segunda muestra, esperaría 10 días, tomaría una segunda muestra y según el resultado recién evaluar si requiere una tercera o derivación al especialista. Como se trata de una enfermedad aparente al nacer y poco frecuente, no daría importancia a los valores de fenilalanina y dedicaría eso a evaluar otras comorbilidades que puede presentar un embarazo gemelar. Muy bien, es la opción que esperábamos. A ver, lo que tiene que quedar claro es que los niveles son extremadamente elevados, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en la clasificación. Por lo tanto, nunca hay que desestimar un resultado. Nadie puso esta opción, lo cual está muy bien. Cuando se trata de una enfermedad autosómica recesiva, gemelos monovitelinos monoscoriales la van a tener los dos, ¿sí? Con ese valor elevado uno debe derivar para confirmar y eventual tratamiento a un especialista o contactarse con algún centro, que hay posibilidad, porque esto, por ejemplo, pasó en Charata, en Chaco, ¿sí? O sea, de que esto puede pasar en un lugar muy lejano. En el caso de tomar una segunda muestra a los 10 días, la idea es de que la pesquisa tiene que fomentar una acción inmediata, y lo que define la severidad y lo apresurado de derivar o no es el aumento del valor. O sea, de que esperar 10 días para tomar una segunda muestra, en este caso, con estos valores, otras cosas son casos más leves, no sería la conducta más oportuna. Y en la última opción, ustedes saben que la fenilcetonuria es una enfermedad que no es aparente al nacer, por lo tanto, justamente la pesquisa está destinada a que esto tiene que detectarse a tiempo antes de que los pacientes tengan síntomas. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es para repasar simplemente lo que hablamos de cuáles son los criterios que se utilizan para incluir una enfermedad en un programa de pesquisa. ¿Y qué es lo que pasa con fenilcetonuria en particular? ¿Es una enfermedad frecuente? Sí.
La incidencia ya dijimos que es aproximadamente 1 en 15.000, esto varía un poco de acuerdo al país. Sí es una enfermedad inaparente al nacer. Sabemos que si no se diagnostica tiene una consecuencia que es muy severa, que es el retraso mental. Hay un tratamiento que es efectivo y disponible. Acá figura la dieta, no es solamente dieta, sino es algún tratamiento sustitutivo o algún otro tratamiento alternativo, siempre acompañado de una dieta. Cuando los pacientes se tratan precozmente, ¿tienen mejor pronóstico? Sí, tienen un desarrollo normal como otros chicos sin la enfermedad. ¿Existe una prueba de screening que sea rápida, simple, realizable y económica? Porque esto hay que hacerlo en toda la población. Y sí existe, que es la determinación de fenilalanina en el papel en filtro, donde hacemos el resto de las enfermedades también pesquisadas.